Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a Hugo. Acá estoy como la cenicienta, son las 12, así que estoy esperando que se acabe, que en este caso parta nuestro baile endodóntico. Muchas gracias por esta invitación a la Asociación Mexicana de Endodoncia. Y bueno, espero que tengamos una entretenida noche endodóntica, enfocada en este tema que a mí me apasiona, que es la regeneración pulpar. Así que vamos a partir un poquitito dando algunas nociones de este tema. El título de mi presentación es Avances en regeneración pulpar. Acá pueden ver un video de la universidad donde yo trabajo. Yo trabajo en la Universidad de los Andes, en Santiago de Chile. Esta universidad ya tiene más de 30 años, es una universidad joven, una universidad privada. Nuestra Facultad de Odontología cumple precisamente este año cerca de 20 años ya de trayectoria. Pueden ver acá un duro invierno de nuestra capital. No siempre cae tanta nieve a estas alturas, estamos en los faldeos de la cordillera de los Andes, así que ahí pueden ver. Esto que está acá es la clínica de la universidad donde yo ejerzo mi práctica privada. En esta ala de acá, el edificio de humanidades, biblioteca. Esto que aparece acá triangular es rectoría, el edificio central. Y ciencias está hacia este costado izquierdo, el edificio donde está la Facultad de Odontología. Los laboratorios de investigación de la universidad están precisamente acá, al costado derecho de la clínica, donde yo ejerzo toda mi labor de investigación en esta institución. Así que muy cordialmente invitados a que vengan a conocer nuestra casa de estudios, su casa. Pero bueno, no puedo dejar de contarles un poco también de mi vida personal. Yo estoy casada, tengo 3 hijos que ustedes ven acá, Bastián, Martín y Camila. Camila recientemente entró a estudiar odontología este año, hasta el primer año. Y estas son nuestras recientes vacaciones en la Patagonia, en el sur de Chile. Chile es un país muy extremo, tenemos de todo lo que ustedes quieran acá. Donde estamos en la Patagonia, en las Torres del Paine, considerada la 8ª maravilla del mundo, un lugar turístico muy apreciado por todo el mundo, particularmente por la gente de fuera de Chile, donde hicimos esta caminata increíble en nuestras vacaciones recientemente terminadas de verano. Estamos terminando ya el verano, así que estas imágenes son de hace un par de semanas, después de una ardua y dura caminata de cerca de 5 horas de subida para llegar a las bases de las Torres del Paine, que son estas 3 torres que están acá, de una maravilla y belleza inimaginable. Las fotos no hacen mérito con lo maravilloso que es este lugar, así que bueno, no solo invitarlos a que vengan a conocer nuestra universidad, nuestra investigación, sino que también nuestro país por las bellezas naturales que tiene, distintas a las maravillas que tienen en México, pero dignas de conocer. Pero bueno, vamos entrando un poquitito en el tema. Todos los artículos que permitieron el desarrollo de esta presentación están en este código QR. Para el que quiera obtenerlos, los puede escanear y se debieran autodescargar o pedir una pequeña autorización que se da inmediatamente. Pero bueno, quisiera partir un poco dando un contexto de lo que, por qué avanzamos o dónde se justifican los avances en el tema de regeneración pulpar. Y bueno, este artículo de Kassenbaum del año 2017 habla de alguna manera trae cifras bien increíbles en este siglo XXI, donde todavía la prevalencia de las patologías bucales es muy alta. Incluso dice que desde el año 90 al 2015 tenemos cerca de 3.5 billones de personas en el mundo que tienen alguna patología bucal. Incluso la condición más prevalente dentro de estas patologías bucales, la caries sin tratar, con 2.5 billones de personas, es la patología más prevalente, aún en el mundo, sin excepción.
Llama un poco la atención, pero es así. Ahora, mi país, Chile, evidentemente no está exento de esta realidad y es un fiel representante y tal vez incluso las cifras son en proporción más altas todavía. Ven ustedes acá un gráfico que refleja, según grupo etario, desde 2 años hasta el grupo de 65 a 74 años, con un porcentaje de 99% de caries, incluso en los muy jóvenes, como 22 años, un 17% de pacientes que tienen caries. Por otro lado, entendiendo un poco el contexto del problema en el que estamos y por qué pensamos en soluciones complementarias o tratamientos complementarios, aparece el factor económico que no deja de ser un factor importante, no el principal, pero claramente un factor que es relevante. El impacto económico que tienen las enfermedades bucales habla de que gastamos cerca de 544 billones de dólares en costear estas enfermedades bucales. Y este artículo de Rigaud del año 2018 menciona de manera bien clara y categórica que desde una mirada con perspectivas económicas, si alguien quiere ver esto solo desde el punto de vista del impacto económico, la recomendación es que lo ideal sería, desde una perspectiva económica, lograr mejoras en la salud bucal que serían muy beneficiosas para realmente obtener ahorros en los distintos gobiernos o estados en el mundo para que este impacto no fuera tan relevante. Si avanzamos un poquitito en qué ha pasado con ciertas terapias que aparecen desde hace ya una década, tal vez, en la literatura, se habla de que las terapias regenerativas en endodoncia encontradas en la literatura como REPS, Regenerative Endodontic Therapy, REP, etcétera, revitalización, regeneración, etcétera, han tenido un claro aumento en términos de cómo es representada en la literatura este tema. De hecho, no tan solo representada, sino que cada vez, inicialmente teníamos principalmente reporte de casos como el principal diseño de estudio reportado en la literatura. Sin embargo, actualmente ya vemos diseños de estudios de un nivel de evidencia científica más alto, como revisiones sistemáticas y algunos ensayos clínicos controlados. Esto habla un poco del interés que tiene este tema actualmente en el mundo, dada un poco la nutrida investigación y reporte y publicaciones que encontramos. Por otro lado, la Asociación Americana de Endodoncia reporta que la prevalencia de esta terapia endodóntica asociada normalmente a caries sin tratar varía entre un 58 o un 78%. Es decir, Estados Unidos gasta cerca de 15 millones de dólares al año en estas terapias. Por lo tanto, un poco refuerza este concepto de lo costoso que es para un Estado hacerse cargo de la salud bucal, en particular de una caries sin tratar, que muchas veces termina en una terapia endodóntica convencional. Ahora bien, toda la tecnología, los avances que hemos visto en endodoncia que han sido increíblemente sustanciales las últimas 20 años, las últimas 2 décadas, habla de que hemos tenido avances no menores asociados a la técnica de instrumentación, de obturación, de irrigación, de preparación química y mecánica, que sin duda, probablemente los estudios de pronóstico a futuro van a dar cuenta de cómo estas terapias han mejorado algunos aspectos del éxito de la terapia endodóntica. Sin embargo, los estudios de pronóstico más actuales hablan de cierto estancamiento en el éxito de la terapia endodóntica. Por otro lado, la terapia endodóntica, al igual que cualquier otra terapia, no está exenta de complicaciones. Algunas de ellas, las que ven a continuación, que están asociadas con cambios de coloraciones o decoloraciones dentarias, algunas fracturas radiculares asociadas a piezas con sustancial pérdida de estructura dentinaria, perforaciones radiculares accidentales, pérdidas de sensibilidad dentaria, lo que habla de un diente que tiene menos posibilidades de defensa frente a futuros ataques, detención de la formación radicular cuando
ocurre en diente permanente joven que no ha terminado su formación radicular. Pero no podemos dejar de mencionar, y es algo que a mí, no sé a ustedes en México, pero acá en Chile, a propósito de la pandemia y de toda esta situación altamente estresante que generó sin duda un aumento importante de las consultas y de los pacientes con algún problema psicológico o psiquiátrico asociado a toda esta increíble situación que actualmente igual vivimos, donde llegaron muchísimo a mi consulta pacientes con fractura vertical o con fisura asociado probablemente a toda esta situación de estrés. Por lo tanto, también me refiero a pacientes con terapia endodóntica realizada. Por lo tanto, también no deja de ser la fractura de estas piezas dentarias un problema asociado a, no estrictamente a la terapia endodóntica, pero claramente a la pérdida de estructura dentaria asociada a el acceso y a todo lo que tiene que ver con esta terapia. Pero un poco acá viene lo que les decía del pronóstico, es decir, las posibilidades de éxito de la terapia endodóntica reportada por los artículos de pronóstico del grupo de Toronto e incluso de NG también, hablan de una tasa de éxito alta, dependiendo del estudio vamos a encontrar desde 70 hasta 90 y tantos %. Sin embargo, llama la atención este estudio que menciona que, y hace alusión a la revisión sistemática, por ejemplo, de NG, que dice que las tasas de éxito del tratamiento de endodoncia no han mejorado en las últimas 4 o 5 décadas. No dice que es malo, dice que se ha estancado, a pesar de toda la tecnología asociada en pos de ir a mejorar esta terapia endodóntica, se ha estancado. Esto habla de incontables horas de retratamiento o incluso pérdida de piezas dentarias y nuevamente traemos a colación el factor económico con esta carga socioeconómica muy importante para los pacientes y claramente para nuestra sociedad. De ahí, es decir, de toda esta introducción que habla de la caries sin tratar altamente prevalente hoy día, recuerden 2.5 billones de personas, la terapia endodóntica con alta prevalencia, costosa para los estados, no exenta de complicaciones y con pronósticos buenos, pero estancados las últimas décadas. De ahí que empiezan a aparecer terapias distintas a las que tradicionalmente hacemos en endodoncia, que habla de una conformación y limpieza con un relleno normalmente inerte como es la gutapercha. Y aparecen los procedimientos endodónticos regenerativos, lo van a encontrar en la literatura como REPS, RED, etcétera, revitalización, revascularización, donde el grupo de Hargraves y Diógenes de la Universidad de Texas hablan de este término tratando de alguna manera de establecer una estandarización quizás de definición, donde definen estos procedimientos endodónticos regenerativos como estos procedimientos de base biológica, y ese aspecto y esa palabra clave es bien importante, diseñados para reemplazar estructuras dañadas como la pulpa dentaria humana, incluyendo dentina, estructuras que conforman la raíz, así como todo el complejo pulpo-dentinario. ¿Y por qué se acuña este término de REPS? Porque precisamente la idea era que este término amplio incluyera múltiples terapias, las convencionales, las que se hacen en diente permanente joven con detención de formación radicular, también conocida como revascularización, pero la idea era no dejar fuera nuevas terapias que incluían procedimientos que consideraban la ingeniería tisular, la utilización de procedimientos regenerativos, la utilización de andamios, la utilización de impresoras 3D, es decir, tecnología muy de punta que avanza muy rápidamente, todas englobadas estas técnicas o terapias en este término de REPS o procedimientos endodónticos regenerativos. También interesante comentarles cómo este mismo autor, Aníbal Diógenes, a quien tengo un profundo admiración y respeto por la gran cantidad de publicaciones asociadas a este tema,
donde hacen también una distinción a propósito del ruido que empieza a hacer este término de procedimientos endodónticos regenerativos, porque en realidad, en estricto rigor, al parecer, todavía no tenemos cierta certeza de que lo que realmente ocurre es una regeneración, entendida esta semánticamente hablando, como la recuperación del tejido original exactamente igual al al original. Probablemente lo que ocurre en muchos de estos procedimientos incorporados a este término REPS es que quizás si pudiéramos ser más exactos en lo que está ocurriendo, quizás lo que encontramos es más bien procedimientos endodónticos reparativos o una endodoncia reparativa guiada, más que exactamente un procedimiento regenerativo. Es interesante ir viendo cómo la literatura se va haciendo cargo también, en la medida que avanza, de las terminologías que debieran ser más precisas o exactas. Sin embargo, todavía encontrar en la literatura y quizás palabra clave REPS como una palabra clave que les va a permitir encontrar más literatura que GER, que habla de un procedimiento o una endodoncia reparativa guiada. Ahora, actualmente los principios que cada vez, a propósito de la tecnología que hay asociada al avance de la medicina y de la odontología, es cómo se incluyen algunos conceptos de bioingeniería, ingeniería tisular, aplicados a estos procedimientos endodónticos regenerativos. Y aquí entramos un poco en el tema de los avances de los procedimientos o de la regeneración en endodoncia. De esta forma es como las células madre, considerada como uno de los aportes interesantes de esta triada de la ingeniería tisular, los andamiajes por otro lado, es decir, la matriz, la estructura donde estas células poblarían y les permitiría organizadamente regenerar el tejido, pero no podemos perder de mira estas señales moleculares, factores de crecimiento, que de alguna manera orquestarían esta triada muy interesante que en un justo equilibrio debiera avanzar en lograr la regeneración pulpar. Hay algunos autores que incluso mencionan la utilización, o como más que la utilización, un término interesante, nichos de células madres, es decir, lugares donde las pudiéramos encontrar. Y por otro lado, mantención de factores tróficos como estos factores necesarios para mantener, decirle a la célula lo que tiene que hacer, también términos conocidos como cell homing. Ahora, avanzando un poquitito en esta triada, encontramos que hoy día las células madres mesenquimales en la cavidad bucal, inicialmente aparecieron los primeros reportes hablando del tejido pulpar como un lugar interesante. De hecho, Sotao Chi, dentro de otros, hablaban de que uno de los nichos interesantes para ir a buscar y encontrar células madres mesenquimales era el tejido pulpar de dientes deciduos, de dientes primarios. Posteriormente, la literatura ha encontrado una cantidad de nichos de células madres de la cavidad bucal, donde infinita, más de 15 o 20 sitios donde podríamos encontrarlas, dentro de los cuales tenemos pulpa dentaria de diente permanente, de diente primario, del ligamento periodontal, células mesenquimales del tejido inflamatorio de lesiones periapicales, de la papila apical, del tejido, de alguna manera, del tejido de la papila apical, de las glándulas salivales, de la médula ósea, por nombrar algunos. Ahora, las indicaciones de estos procedimientos endodónticos regenerativos, que inicialmente estuvieron muy centrados o muy circunscritos exclusivamente a dientes permanentes jóvenes que no habían terminado su desarrollo, completado su desarrollo radicular, tienen incluso actualmente indicaciones bien precisas, que son dientes con pulpa necrótica, con ápice inmaduro, que no fueran necesarios, que no fueran o requirieran de la utilización de un poste para realizar su restauración final. Por otro lado, padres y pacientes cooperadores, importante por la cantidad de sesiones requeridas para hacer estas terapias,
y que no tuvieran alergias a los medicamentos que se utilizan para estas terapias, es decir, pacientes considerados ASA 1 o ASA 2. Ahora, pensando en cuáles son los factores etiológicos que principalmente en la literatura, por ejemplo, este artículo del año 2018 de Diógenes nuevamente, hablaba de que probablemente los factores etiológicos que más se pueden destacar para los procedimientos regenerativos son, primero que nada, pacientes con trauma. Recuerden que estamos enfocándonos en diente permanente joven, en un 34%, seguido de pacientes con densum vaginatus, caries un 10%, no especificado un 30%, densum vaginatus un 2% y iatrogenia un 1%. Por otro lado, cuando pensábamos en cómo se hacen estos procedimientos, que probablemente muchos de ustedes estén muy interiorizados de ellos, otros no tanto, por eso, independiente de qué tan experta sea la audiencia, en este código QR que está acá, ustedes pueden de alguna manera encontrar el guideline o la propuesta que hace una de las asociaciones importantes y que tiene bastante avanzado mucho en este tema, que es la Asociación Americana. La europea también sin duda ha hecho lo suyo, pero habla de alguna manera la Asociación Americana de Endodoncia de ciertos estándares que debiera tener cualquier programa de posgrado para ser acreditado en Estados Unidos, donde se levanta la necesidad de preparar a los futuros especialistas en el conocimiento de estas terapias. Se invierte en una cantidad no menor de recursos para ir en el desarrollo de la investigación asociada a estas terapias. Incluso hay códigos asociados también a estos procedimientos para que estén incorporados cada vez más en el arsenal de terapias que hacemos los endodoncistas. Publica también un statement donde se planta y dice que en realidad estos son recomendados con indicaciones muy claras y precisas, y propone una introducción de estos procedimientos donde hace una recomendación o un protocolo, que es el que está en este código QR. Y este protocolo cada cierto tiempo se va actualizando, va proponiendo nuevos distinciones de la irrigación, de ciertos aspectos técnicos de esta terapia enfocada en diente permanente joven, asociada a cómo avanza la investigación en relación a esto. Y vamos a ver brevemente un esquema de cuál es la propuesta que nos hace este guideline de la Asociación Americana de Endodoncia. Habla de que tenemos un diente que tiene un diagnóstico pulpar de pulpa necrótica, muchas veces lesión apical o detención de la formación radicular, donde la primera sesión lo que hacemos es anestesia local, un acceso coronario. Posteriormente hacemos una aislación absoluta y unitaria. Evidentemente este es el mundo ideal, pero recuerden que estamos acá muchas veces con niños pequeños, que tenemos un difícil manejo, piezas que muchas veces están parcialmente erupcionadas, o que tienen las características de cierta convergencia que impide o que complejiza la aislación, pero claramente hay que hacerla. Acá la creatividad es muy importante. La irrigación propuesta por la Asociación Americana de Endodoncia para estos procedimientos es de hipoclorito de sodio, idealmente al 1.5%, habla de 20 ml por 5 minutos, seguido de la irrigación con EDTA al 17%, posteriormente suero, 20 ml por 5 minutos. Posteriormente secamos el canal con conos de papel y para finalmente hacer una medicación al interior del canal con hidróxido de calcio o con pasta biantibiótica. Actualmente el protocolo en este orden se prefiere la utilización como primera elección del hidróxido de calcio, seguido de pasta biantibiótica y finalmente como último recurso la pasta triantibiótica, porque la aminociclina, que es uno de los componentes, esto tiene un origen en la pasta bochino, genera mucha tensión en las piezas dentarias, y un doble sellado para evitar contaminación coronaria entre sesiones. Esperamos 1 a 4 semanas para que el paciente llegue asintomático. Acuérdense que acá teníamos pacientes con necrosis, con abscesos apicales, a veces con abscesos apicales crónicos, fístula, etc.
Por lo tanto, este periodo que va de 1 a 4 semanas es para asegurarnos que el paciente llegue en la segunda sesión asintomático. Y bueno, acá un poquitito algo de la literatura que refuerza o que nos da un poquitito las bases de por qué se indica hipoclorito en esta concentración, al 1,5%, porque las células mesenquimales madre mesenquimales de la papila apical mantendrían una mayor viabilidad cuando ocupamos hipoclorito al 1,5%, inmediatamente seguido de EDTA. De esa forma, este estudio muy interesante de Martin permitió corroborar y de alguna manera dar las bases de por qué la recomendación es esta concentración de hipoclorito, seguida por la utilización de EDTA al 17%. Por otro lado, este otro estudio también habla de por qué la recomendación de hidróxido de calcio en primer lugar, porque también se dan cuenta cómo el hidróxido de calcio permitiría una mantención de la viabilidad de las células madres mesenquimales, que son las que de alguna manera poblarían el canal radicular, versus TAP, que es terapia triantibiótica, y versus terapia biantibiótica. De esta forma, la recomendación, gracias a este estudio, que antes inicialmente se utilizaba la pasta triantibiótica, es indicar en primer lugar hidróxido de calcio y hidróxido de calcio como medicamento de primera elección, seguido por pasta biantibiótica y finalmente por pasta triantibiótica. Esto también tuvo que ver la decisión de la pasta del hidróxido de calcio versus la pasta triantibiótica por la tinción que anteriormente les comenté que generaba la aminociclina, producto de un color amarillo pato horrible, horrible. Ahí uno de mis primeros casos no lo puedo olvidar porque el paciente entre una y otra sesión, un niño de 10 años llegó con el diente literalmente verde. Por otro lado, también bien interesante este artículo, ya es bastante más actual. Este artículo es del 2020 y habla de que la irrigación de DTA se van a dar cuenta cómo en la siguiente sesión, en la segunda sesión, se pretende generar un coágulo que de alguna manera sería la matriz para, para que se poblara el canal con células madres, pero la irrigación con este DTA afecta de alguna manera la formación de este coágulo. A veces no es tan fácil que se forme. Y el lavado final con suero fisiológico posterior a la utilización del EDTA podría mejorar la formación de este coágulo y por lo tanto es una recomendación que aún no está del todo incluida en el guideline de la Asociación Americana de Endodoncia, pero que este artículo soporta de manera bien sólida. Terminamos la primera sesión. El paciente, recuerden que pasó 1 a 4 semanas y llega a la segunda semana asintomático. Si el paciente llega todavía con algún signo de infección, sería deseable volver a hacer esta sesión, volver a medicar y tal vez ahí, si el hidróxido de calcio no fue lo suficientemente, no tuvo una acción lo suficientemente antibacteriana, podría ser necesario o recomendable migrar a otro tipo de medicación como la pasta biantibiótica. Pero bueno, pensamos que nuestro paciente viene asintomático, es acá cuando en la segunda sesión utilizamos anestesia local sin vasoconstrictor, porque acá vamos a generar el coágulo idealmente, y al utilizar vasoconstrictor lo que va a ocurrir es que vamos a tener más dificultades de hacer esto. Por la experiencia que tengo en relación a esta terapia en particular, enfocada en diente permanente joven, créanme que no es tan fácil lograr el sangramiento de nuestros pacientes. Hay veces que uno los pincharretea y los pincharretea un buen rato, y más encima con una anestesia sin vasoconstrictor que no logra esta profundidad anestésica es complejo. Bueno, hacemos la irrigación con EDTA al 17%, 20 ml por 5 minutos. Yo actualmente utilizo suero después del EDTA por este artículo que les acabo de mostrar, porque al parecer podría mejorar la posibilidad de generar este coágulo. Disculpen, posteriormente
secar el canal radicular, aquí estamos, y avanzar en generar el sangrado. ¿Cómo se hace esto? Con una lima pequeñita, idealmente subserie, va a depender también del diámetro y del tamaño del canal radicular, traspasando la zona del foramen para llegar a esta zona del periápice, lacerarlo y lograr este sangramiento idealmente. Uno que espera que la sangre llegue lo más cercana al límite amelosementario, 1 a 2 milímetros bajo de él, para poner una membrana de colágeno reabsorbible en esa zona, contener un poquitito este coágulo y también darle una contención al cemento hidráulico de silicato de calcio, que en este caso podría ser, actualmente utilizamos Bioroot, Biodentin, quiero decir, Total Fill Putty o Fast Putty, más que MTA, porque por muy blanco que sea el MTA que utilicen, igual va a generar una pequeña tinción en esta zona cervical. Y nuestra restauración definitiva. De esta forma, este protocolo, que está descrito en detalle en este código QR que ven acá, tiene en su interior las células madres que migraron producto de este sangramiento, células madres de la papila, del ligamento, de la médula ósea, de una mezcla incluso, factores de crecimiento asociados que van al interior, que conformarían esta triada de la ingeniería tisular en la búsqueda de la regeneración o, si quieren, la terapia endodóntica de reparación guiada. El seguimiento, bueno, y a la semana citamos al paciente para chequear que esté todo bien, a los 3 meses, 6 meses, 1 año, y de hecho la Asociación Europea incluso recomienda seguimiento por 1 año hasta los 5 años. ¿Cómo medimos los resultados? Bueno, acá los resultados de estos procedimientos, los resultados primarios, buscan de alguna manera eliminar los síntomas y idealmente ir en la búsqueda de evidencia en las imágenes de reparación ósea. Es lo que normalmente primero ocurre bastante en la casi mayoría de los casos. Como resultados secundarios, idealmente esperamos aumentar el grosor de la pared de dentina parietal. Recordemos que estos son dientes permanentes jóvenes con detención de la formación radicular, e idealmente aumentar en longitud también estas piezas dentarias. Como resultado terciario, es también reportado en el guideline de la Asociación Americana de Endodoncia, idealmente ir en la búsqueda de una respuesta positiva frente a las pruebas de sensibilidad y idealmente de vitalidad si tuvieran acceso a un equipo que midiera un láser Doppler o un oxímetro de pulso que realmente miden vitalidad. Pero con las pruebas de sensibilidad que tenemos a mano, fácil de hacer en nuestras consultas, la extrapolación es que al tener una respuesta positiva, lo extrapolaríamos a que hay algún tejido organizado al interior que pudiera hablar de una organización similar o parecida a un tejido pulpar. Bueno, por otro lado también encontramos otro tipo de evaluación de resultados que están. Recuerden que hoy día la ontología basada en el paciente tiene mucho que ver. El paciente de hoy día es opinante, está informado, por lo tanto, estos resultados basados en los criterios del paciente hablan de un enfoque en una resolución de la enfermedad, que el diente esté en función con sobrevida y idealmente con estética. Resultados en base a nosotros los clínicos, qué es lo que buscamos: resolución de la lesión apical, desarrollo radicular y respuestas positivas a las pruebas de sensibilidad y de vitalidad. Y los resultados científicos, que entendiendo que el concepto de regeneración busca realmente corroborar la formación de un tejido igual al tejido pulpar, hablaría de que para corroborar esto sería ideal tener una evidencia histológica que permita corroborar que esto ocurra, cosa que desde el punto de vista clínico y práctico es poco viable. No vamos a hacer este tratamiento para sacar el diente, está más bien enfocado en pacientes o dientes en los que podemos hacer una investigación que nos permita éticamente también después hacer la extracción de esta pieza dentaria.
cosa que igual hoy día con los comités de ética cada vez se complejiza más de realizar. Pero bueno, acá quiero hacer un análisis de que todo esto suena muy bien, es muy interesante, hay muchísimos reportes de casos de la literatura asociados a este tipo de situaciones, diente permanente joven, con detención de la formación del radicular. Sin embargo, este porcentaje de pacientes que nos llegan, que los aplaudimos cuando llegan porque además son muy desafiantes e interesantes, de verdad es cerca del 1%, tiene una prevalencia muy baja en nuestro diario quehacer. Eso de alguna manera también determina que nuestra masa crítica de pacientes realmente es paciente con ápice cerrado, dientes permanentes maduros, donde encontramos realmente un mayor sentido a ver cómo esto que está indicado, pensado y descrito en la literatura principalmente para diente permanente joven, inmaduro con ápice abierto, podemos extrapolarlo o llevar estas terapias a diente permanente maduro. De ahí que en esta balanza que se inclina es que empiezan a aparecer ciertos reportes de casos donde se empieza a realizar estas terapias en estos pacientes con ápice cerrado, es decir, pacientes adultos con ápice cerrado. Y esto genera de alguna manera un cambio muy importante de paradigma en cómo estábamos haciendo endodoncia y si realmente es factible hacer este tipo de terapias en pacientes adultos. ¿Qué genera? ¿Cuál sería la relevancia de trasladar estas terapias de estos pacientes con ápice abierto, dientes permanentes joven adulto? Bueno, la relevancia de esto no es menor porque habla de que ahí sí tenemos una masa crítica importante, muy altamente prevalente de casos que sí podemos ver al día a día. Es el paciente de todos los días que nos llega a la consulta. ¿Cuál es ¿por qué podría ser interesante hacer estas terapias? De alguna manera, lo que busca esta nueva terapia es devolverle a este diente no solamente este tejido que histológicamente es muy complejo y con funciones muy increíbles, dentro de las cuales recuperar la capacidad de respuesta, la defensa nativa de este diente es un factor muy importante para futuros ataques para esta pieza dentaria. Por otro lado, al restaurar el equilibrio de estas defensas naturales, esto podría quizás, pregunta de investigación para futuras investigaciones, promover quizás la sobrevivencia de este diente en boca. Recordemos que las piezas dentarias con terapia endodóntica convencional, donde hay una cavidad de acceso, donde de alguna manera hay una estructura dentinaria que comprometemos, quizás terapias más biológicas que busquen la regeneración o reparación de esta estructura pudieran permitirle una mayor sobrevivencia al tener mayor sostén estas piezas dentarias. Y por otro lado, la relevancia que puede tener investigaciones como esta es ir en la búsqueda de productos distintos a la gutapercha que pudieran acercarse más a un gel simple de inyectar que se adapte de manera muy fácil a la compleja anatomía que tiene el sistema de canales radiculares. Por lo tanto, esto está asociado mucho a lo que es I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. De acá que en la Universidad de los Andes, donde yo trabajo, se conforma un equipo de investigación que que partió desde el año 2010, pero de manera mucho más intensa del 2013 a la fecha. Esto no es 2019, 2019 es uno de los proyectos que estamos realizando, actualmente les voy a contar en qué estamos, que se compone por un lado de un mundo clínico a la izquierda, que conversa de manera muy interesante con un mundo de ciencias básicas. Acá tenemos biólogos, expertos en ingeniería tisular, el mundo de la bioestadística, todas las ciencias básicas que permiten darle sostén al mundo clínico para lograr hacer investigación translacional.
Y por otro lado también, un sostén importante para nosotros es la Oficina de Transferencia Tecnológica de la universidad, que permite la búsqueda de fondos concursables, de la ayuda de cómo realmente hacer un estudio apropiado de mercado, cómo levantar o hacer un producto, cómo hacer que este producto sea patentable. Es decir, aquí hay una sinergia muy virtuosa de la institución, ciencias básicas, la clínica y la investigación transnacional. Y bueno, de esta virtuosa camaradería de este equipo de investigación, nace que postulamos a fondos concursables en mi país. Uno de ellos se llama Corfo. Corfo es Sociedad de Fomento de Ayuda al Desarrollo, donde levanté la institución esta investigación, la presentamos, la llevamos a este concurso, y gracias a probablemente a lo interesante, la innovación, todas las proyecciones que se veían, logramos adjudicarnos este proyecto el año 2014, donde se inyectaron importantes recursos a nuestra investigación. Pero bueno, como se hace muy latero para los dentistas, hablar mucho de ciencias básicas y poco de dientes, quiero traerles un caso clínico enfocado a regeneración o a procedimientos actuales de regeneración. Y este es un paciente de sexo masculino, hasta uno de 50 años, que viene por un tratamiento endodóntico del diente 4.4. Este paciente consulta porque viene con un diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática, donde a pesar de intentar hacer un procedimiento más enfocado en una terapia pulpar vital, que hoy día además están muy en boga con mucho sustento científico y biológico, no fue posible hacer una terapia pulpar vital porque el grado de inflamación que tenía este tejido pulpar no lo permitía. ¿Qué hicimos? Planteamos una terapia en células madres en base a las propias células del paciente, es decir, este tejido pulpar friable, como quieran. Lo que logramos sacar del interior del canal radicular fue llevado al laboratorio para lograr, de alguna manera, una expansión de estas células pulpares mesenquimales inflamadas, que están descritas además en la literatura, para cultivarlas, lograr una diferenciación y caracterización inmunofenotípica, y después de 4 semanas lograr tener un pool y un pellet importante de estas células. Posteriormente el paciente llega, la primera sesión es muy similar, acceso, conformación, medicación con hidróxido de calcio. Para la segunda sesión, una vez la inyección de esto. Bueno, acá está un poquitito cómo funcionó esto. Se hizo la aislación de las células pulpares inflamadas del paciente, recuerden el diagnóstico. Estas células se llevan al laboratorio donde se hace la expansión. Se fijan cómo acá el mundo clínico está interactuando con el mundo de ciencias básicas. Esto se llevó al laboratorio GMP que tiene la universidad, que es un laboratorio que cumple con las buenas prácticas de manufactura, donde se hace expansión, diferenciación y caracterización para establecer esto como el carnet de identidades, como la certificación, que dice que efectivamente son células madres. Se genera una liberación de este lote en este laboratorio que cumple con toda la certificación. Posteriormente, a este paciente se le toma un derivado plaquetario, plasma rico en leucocitos y plaquetas, y para posteriormente incorporar este plasma o esta fibrina termina siendo la matriz, las células madres, y de alguna manera el plasma y la inducción de un pequeño sangrado son además los factores de crecimiento. Aquí se encuentran con la triada de la ingeniería tisular: células madre, factores de crecimiento, matriz. Esto se incorpora, este compuesto se impone al interior del canal, es decir, la fibrina rica en plaquetas, las células madres autólogas del propio paciente, de pulpa inflamada, recuerden, y se sella con, en este caso, biodentina. Se hace un seguimiento que en el caso particular, como este era un piloto con poquitos pacientes, 5 a 6 pacientes, pero voy a hablar en particular de este,
logramos un seguimiento bien importante de cerca de 36 meses, prácticamente más de 3 años, donde se hace un seguimiento con imágenes radiográficas, con CT, pruebas de sensibilidad y pruebas de vitalidad con láser doble, porque gracias a este fondo que nos habíamos adjudicado, podíamos realmente comprar este equipo y hacer estas pruebas de vitalidad. Finalmente, en este análisis de las pruebas de sensibilidad, que las tenemos a mano, EndoEyes o diclorofluoretano, donde tenemos un diente de control, vemos cómo esta es la prueba de sensibilidad inicial, donde el paciente logramos establecer su diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática. Aquí tenemos la pieza en cuestión, la 4.4, y vemos los resultados a lo largo del tiempo, como el diente no responde a las pruebas de sensibilidad, acá consideramos también la eléctrica, a lo largo del tiempo, y a los 36 meses de seguimiento tenemos un paciente con una respuesta a estas pruebas disminuida. Yo con mucha claridad les voy a decir que yo no creo en las pruebas de sensibilidad, pero dentro del protocolo, y además es algo que tenemos realmente a mano en la clínica, las hicimos. Desde el punto de vista ético, yo no puedo ni reclutar y tampoco hacer el seguimiento de los pacientes para evitar que haya un conflicto ético de que porque quiero que el resultado salga así, por lo tanto yo no pude ni reclutar pacientes ni hacer el seguimiento. Esto lo hizo otra parte del equipo que no estaba involucrada directamente como investigador principal. Pero bueno, acá ven un poco el resultado radiográfico, la radiografía previa, el control a la semana, el control a los 3 meses, imagenológico, acá ya tenemos un seguimiento a lo largo de los 3 años, donde vemos que el ligamento periodontal se mantiene intacto, el paciente absolutamente confortable, sin ninguna imagen que nos pudiera hablar de que se generó una lesión apical o un ensanchamiento del ligamento periodontal. En relación a los hallazgos del combing, el radiólogo, que además era un radiólogo calibrado con un índice kappa de 1, él era el que hacía los reportes iniciales y de seguimiento de estos pacientes. Y él habla de que el diente 4.4 tiene una obturación en cámara que está trepanado, que tiene un canal amplio, que tiene una pequeña imagen densa nodular. En el tercio medio se las voy a mostrar, que es algo que ocurre con varios de nuestros pacientes, que de hecho él pregunta si puede ser una medicación. Dice que el espacio periodontal apical está levemente ensanchado, especialmente en el cuadrante histolingual. Pero agrega que estos hallazgos ya se apreciaban en el examen previo, a excepción de la imagen nodular señalada, es decir, esta zona densa en el tercio medio. Por lo tanto, no se aprecian cambios significativos. Y el índice periapical, que es un índice CBCT periapical, es de 1. Esto habla de que inicial versus 36 meses, el paciente está exactamente igual. Y acá está el combing inicial y el combing de los 3 años, donde a esto es a lo que se refiere con la imagen nodular que aparece en el tercio medio del canal. Y bueno, acá también pueden ver el combing que se navega en sentido axial para corroborar esto que les estamos contando. Sin embargo, la evaluación y la información de estos exámenes no los hacemos nosotros, los hace, como les decía, este radiólogo calibrado que informa todas estas imágenes. Aquí tenemos el control a los 36 meses del paciente clínico. Acá ven las pruebas de vitalidad, que habla de las unidades de perfusión que tiene este diente, que estas unidades de perfusión se traducen es una unidad de alguna manera extrapolable a movimiento de eritrocitos y por lo tanto extrapolable a irrigación y por lo tanto a vitalidad. Un diente de control, el diente homólogo contralateral, y las unidades de perfusión del diente 4.4, que nos decía de manera más objetiva, esto yo sí le creo más, que al parecer algo había al interior del canal que se podía extrapolar a un tejido similar a pulpa, organizado, por lo tanto,
había una respuesta de vitalidad positiva. Este artículo, o sea, este estudio, o este paciente, terminamos publicando este reporte de caso, aquí está el artículo, y lo publicamos con el título de una terapia celular personalizada para pulpitis utilizando células madres mesenquimales autólogas de pulpa dentaria y fibrina rica en plaquetas y leucocitos, un reporte de casos. Este fue publicado el año 2019, aquí está, y para nuestra sorpresa, pero también orgullo, fue motivo de un premio en Journal of Endodontics, que además para Malapata fue justo en Nashville en el año 2020, plena pandemia, así que no lo pudimos ir a recibir en persona, nos llegó más bien de manera digital. Pero bueno, lo importante es que lo obtuvimos. Y bien, pero también aparece que estamos frente a un paciente con pulpitis. Y como les decía, hoy día se van a encontrar con una cantidad importante de literatura, quizás incluso en ese año, recuerden que este paciente es del 2014, hoy día claramente quizás, aunque insisto, el diagnóstico de pulpitis reversible con un sangramiento no controlado, en que no permitía una amputación pulpar para hacer una terapia pulpar vital, hoy claramente pensamos en que es lo ideal, una pulpotomía parcial, una pulpectomía, dejar un muñoncito pulpar. Hay toda una línea muy conservadora que me parece muy bien como una terapia indicada en pacientes adultos con pulpitis. Sin embargo, si pensamos en otros diagnósticos asociados a no patología pulpar sinofilia apical, sí es factible realizar. Y bueno, pensamos en ir avanzando en otro fondo concursable donde desarrolláramos una innovadora terapia basada en un producto celular para lograr regeneración pulpar, donde aquí ya teníamos pacientes con patología periapical. Acá estuvo asociada este fondo con una cantidad importante de recursos asociados. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestra universidad había desarrollado 2 ensayos clínicos controlados en pacientes con infarto al miocardio, con osteoartritis de rodilla, donde se habían utilizado terapias regenerativas en base a células madres, inyectando 1 millón de células por kilo de peso en el caso de pacientes con infarto al miocardio, y un número controlado de células en el caso de pacientes con osteoartritis de rodilla. Es decir, todo este bagaje, este background, permitió que nosotros fuéramos el tercer ensayo clínico controlado, aleatorizado, que se planteó para efecto de pacientes con periodontitis apical. El estudio el ensayo clínico de infarto al miocardio fue un estudio publicado, que está publicado en esta revista que es Circulation Research, que es una revista que tiene un factor de impacto bien alto, mucho más de lo que estamos acostumbrados en odontología, cerca de más de 10, y además fue portada de la revista, de esa revista, el diseño, uno de los diagramas o dibujos que iba en el artículo. Así que el equipo de investigación al que yo no formo parte, estaba muy orgulloso, y se los comento un poco para que vean que esto igual nace de toda la experiencia que ya este equipo tenía asociada al manejo de estas terapias. Pero bueno, nuestra investigación, vamos ya al diente, que parte del 2014, plantea una serie de etapas. Es un proyecto que dura cerca de 4 años, un poquito más, una etapa in vitro, modelo in vitro, donde la idea era probar una serie de aspectos, modelo in vivo, modelo animal, pruebas de concepto, para terminar en este ensayo clínico que les estoy comentando. Y bueno, muy rápidamente les voy a contar, no entro en profundidad en esto, para que no se asusten y no se lateen, ya van a aparecer dientes, pero cuando no contaba o no explicaba toda esta antesala preliminar, sonaba muy poco convincente, o mucha gente preguntaba
pero como no hubo pruebas preliminares. Por eso que actualmente, cada vez que hablo de este tema, menciono rápidamente, pero sin entrar en mucha profundidad, porque eso es tema de una presentación completa, de cómo las fases preliminares probaron o fueron en la búsqueda de la mejor fuente celular al comparar células madres mesenquimales de cordón umbilical versus pulpa dentaria humana. De esta forma se hicieron muchas pruebas para lograr comparar y elegir la mejor fuente. Un segundo aspecto importante de esta fase in vitro fue lograr desarrollar esta matriz biocompatible. Y esta quizás fue la parte más dura de la investigación de toda la parte in vitro, porque no fue fácil, pasamos de agarose, derivados plaquetarios múltiples, la encapsulación era una complejidad, una matriz que no fuera tan costosa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente, gracias a Dios, logramos llegar a un derivado plaquetario que especialmente o particularmente fue plasma pobre en plaqueta, que dio mejores resultados en términos de todas las pruebas realizadas. Las pruebas que se realizaron fueron múltiples, viabilidad, Alamar Blue, migración, angiogénesis, etc. Voy a mostrar algo muy rápidamente de proliferación y migración, para que vean de alguna forma, y esto tiene que ver con angiogénesis, cómo todas estas pruebas que duraron muchísimo tiempo del proyecto, prácticamente un año y un poco más, fueron muy importantes para ir comparando y buscando la mejor fuente celular, la mejor matriz y un match entre las células y la mejor matriz. Acá ven algunas de las pruebas de migración entre células madres de cordón umbilical versus de pulpa dentaria humana, y posteriormente nos pasamos al modelo animal. Es decir, cuando ya teníamos algunos indicios de qué fuente celular se estaba comportando mejor y qué matriz, hicimos estas pruebas en un modelo animal que consistió en discos de dentina que obtuvimos de molares, donde sacamos un espesor de dentina de 0,5 centímetros para poner en su interior este constructo de la matriz con las células en el dorso de este ratoncito inmunosuprimido, y hacer pruebas de plasma pobre, plasma solo, plasma con una fuente celular, con la otra fuente celular, y ir logrando de alguna manera avanzar en cuál era el mejor compuesto. Acá ven algunas de las discos donde tenemos el plasma solo, la matriz sola. Acá tenemos la matriz previa a la implantación, post-implantación. Estos ratoncitos después de cerca de 30 días se les hacía la eutanasia, y íbamos viendo distintas pruebas de angiogénesis con células, sin células y con los distintos esquemas terapéuticos. Bueno, acá estos ratoncitos inmunosuprimidos además funcionan en un bioterio que cumple con todas las normativas éticas para funcionar con animales de experimentación y no generarles un daño innecesario a estos animalitos. ¿Qué pruebas se hicieron en ellos? Microscopía electrónica de barrido para lograr ver en estas matrices, sobre todo, el diámetro del poro, la porosidad, el comportamiento de las células al interior, cómo de alguna manera se logra cierta imagen asociada a una fuente celular u otra. Por otro lado, otro análisis muy importante, acá sí hicimos análisis histológico de este modelo del disco de dentina con el plasma pobre después de la implantación, donde se logran ver la unión que hay entre la dentina y esta matriz, cuando también ponemos las distintas fuentes celulares, en este caso de pulpa y de cordón umbilical. Acá en esta otra prueba que habla del análisis inmunohistoquímico del modelo de disco, la idea también era evaluar la existencia o liberación de ciertos factores de crecimiento. Uno muy interesante e importante para avanzar en el modelo de regeneración pulpar es la cialoproteína dentinaria, porque es un marcador muy específico de la formación de dentina, que fue lo que logran ver acá
con esta tinción que fue detectado en este análisis. Por otro lado, dentro del análisis inmunistoquímico también se buscó el HLA, que es el antígeno leucocitario humano, que de alguna manera es un marcador para lograr determinar que las células encontradas en este implante eran de origen humano y no del ratoncito. Y bueno, algunos de los artículos publicados de esta fase in vitro y in vivo modelo animal están acá. Esta fue publicada en 2018, esta otra en Cytotherapy también en 2018, donde empezamos a avanzar también en todo lo que la Oficina de Transferencia Tecnológica nos ayudó, que es a plantar y hacer la solicitud de nuestra primera PCT, o nuestra evaluación de propiedad intelectual. Este procedimiento es muy largo y van a ver más adelante en qué resultó. ¿Qué ocurrió? Que planteamos como paradigma un cambio de cómo hacíamos tradicionalmente el tratamiento de conducto, donde avanzamos a una propuesta, dado este problema que teníamos, que les expliqué extensamente al inicio, de cómo buscar terapias biológicas que quizás pudieran ir en la mejora de los resultados de la terapia endodóntica. Y esto consistió en células madres mesenquimales de cordón umbilical encapsuladas, y eso es muy importante, no estaban libres, no estaban sueltas, estaban encapsuladas en este derivado plaquetario, en un producto con una consistencia de gel, fácil de introducir y de inyectar, que nos permitiría ir avanzando en la regeneración pulpar. Acá pueden ver el producto real, ven este gel que está acá, con esta matriz biocompatible y las células encapsuladas en su interior. Y bueno, gracias a Dios este estudio y este análisis de toda la fase experimental y la fase ya en humanos nos permitió terminar con este estudio publicado en Journal Dental Research, que para los que están un poco informados de la literatura, sabrán que esta revista en odontología, si no es la más importante, es una de las más importantes, una de las que tiene factor de impacto más alto, y es la que es increíblemente difícil de publicar. Bueno, gracias a Dios y a todo el esfuerzo detrás de este proyecto, logramos publicar nuestro artículo del año 2020. Acá está publicado, dentro del QR también está este artículo, y acá pueden ver algunos resultados de este. El diagrama de flujo de esto fue: las células madres de cordón umbilical se encapsularon, si es una expansión, diferenciación, recuerden que esto habla del control de calidad de las células, es como la certificación que están libres de cualquier, es como el certificado que a uno le pueden dar en un banco de sangre, para dar certeza de la seguridad del producto que estamos usando. Y eso complejiza un poquitito la obtención de esto, porque tener un laboratorio que cumpla con esta normativa y que esté acreditado es algo que no es para nada sencillo y que probablemente no haya demasiados en el mundo. La liberación de este lote con todo el control de calidad, la encapsulación de estas células, vean cómo el proceso uno va aprendiendo. En el original de autólogas acá la encapsulación no era tan real, era más bien una unión supuesta de las células con un derivado plaquetario. Acá sí realmente ocurre la encapsulación, las células quedan incorporadas en esta matriz. Como intervención se generan dos grupos comparativos, uno con endodoncia convencional y otro con procedimiento regenerativo. La primera sesión para ambos grupos es similar: absceso, conformación, medicación con hidróxido de calcio. Ven cómo estamos extrapolando una terapia inicialmente pensada en diente permanente joven a diente permanente adulto con ápice cerrado. Se incorpora al interior este producto encapsulado, se cierra la zona cervical con este material biodentín y se hace la resina. Y bueno, empieza el proceso de seguimiento
que para efectos del estudio publicado es de 12 meses, pero que actualmente ya tenemos pacientes con seguimiento de 2 años y algunos poquitos ya de 3 años, donde como buen ensayo clínico fase 1-2, fase 1 para evaluar seguridad, fase 2 para evaluar eficacia, donde la medición de resultados para efectos de la efectividad estuvo dada por las pruebas de sensibilidad, vitalidad con el láser Doppler, imágenes con radiografías retroalveolares y con BINCT. Y bueno, acá van a ver un poquitito el laboratorio que les hablo del GMP, un laboratorio de Cell for Cell, que está ubicado en la clínica donde yo trabajo. Este laboratorio cumple con todas las normativas de buenas prácticas, está acreditado, tiene un personal altamente calificado, cumple con campanas de flujo, con estufas especiales con personal muy altamente calificado, áreas que manejan. Es como tener una pequeña cápsula, digo yo, como de la NASA, que cumple con certificaciones de temperatura, aire, presión, etcétera, para dar un producto que cumpla con toda la certificación necesaria. Por eso que encontrar o tener acceso a un laboratorio de estas características es algo que no es tan fácil. Gracias a Dios, en la institución en la que yo trabajo, tenemos esta ventaja en la que hemos querido utilizar en beneficio de ir avanzando en la ciencia para beneficio de nuestros pacientes. Y bueno, acá está el título de este ensayo clínico, se llama Procedimiento regenerativo en endodoncia en dientes permanentes con ápice maduro y lesión apical. Ensayo clínico controlado, aleatorizado. El objetivo de este estudio fue evaluar la seguridad y eficacia de las células mesenquimales de cordón umbilical encapsuladas en un biomaterial derivado de plasma para hacer un procedimiento regenerativo en dientes permanentes maduros con lesión apical. Acá están los objetivos específicos, que no voy a entrar en detalles. Acá tenemos algo del diseño, un ensayo clínico fase 1-2, triple ciego. Los grupos fueron asignados en forma paralela, la asignación fue aleatoria simple. Utilizamos sistemas automatizados con hoja de cálculo Excel. Actualmente el ensayo clínico que va a empezar a, si Dios quiere, a correr prontamente, ya estamos un poquitito más producidos, tenemos una plataforma RedCap para poder hacer esto. Los participantes fueron 36 pacientes que cumplían los estrictos criterios de inclusión y exclusión. Se utilizaron procedimientos operativos estándar para recopilar la información, el tamaño muestral fue establecido de alguna manera, de manera arbitraria, porque no había estudios previos que permitieran un análisis estadístico paramétrico. Acá está la intervención, seguridad y efectividad, algo de la estadística, y muy importante que este proyecto pasó cerca de 4 comités de ética externos, incluso a la institución, para poder realizar un ensayo de esta característica. Acá están los criterios de inclusión y exclusión específicos para pacientes y para los dientes. Insisto, no voy a entrar en detalle, pero la idea era que este ensayo fuera de alguna manera muy... no hubiera variables confundentes que pudieran afectar a los resultados del estudio. Acá están las aprobaciones de los comités de ética, y es interesante cómo ustedes, cuando hacen un ensayo clínico, y todo esto uno lo aprende, este es el segundo ensayo clínico que a mí me toca participar, por lo tanto nosotros ya sabíamos que es absolutamente importante inscribirlo en alguna plataforma seria, por ejemplo, clinicaltrial.gov. De hecho, si ustedes googlean clinicaltrial.gov, se van a encontrar con que esta plataforma, y ponen la palabra clave Dental Pulp Regeneration, se van a encontrar como en el mundo cuántos ensayos clínicos asociados a estas palabras claves los va a desplegar, están acá establecidos, y uno postula su ensayo clínico y pasa por este filtro. Se van a dar cuenta que este sitio les dice, probablemente esto haya cambiado, que en el mundo hay un ensayo clínico en Europa, 6 en Estados Unidos, y 1 en Sudamérica, y el que se hizo y se terminó ya en Sudamérica es en Santiago, de Chile, en nuestra universidad.
a cargo del equipo del que yo lidero y trabajo con ellos. Por lo tanto, para nosotros también esto es un motivo, estar en este sitio nos permite de alguna manera, es un filtro para decir que el ensayo está bien diseñado, que cumple con muchos criterios importantes, y uno de alguna manera al ir logrando estos pequeños pero grandes logros, de sentirse tranquila y segura de que las cosas se están haciendo bien. Acá hay otra publicación del mismo equipo de todas las fases preliminares, y un poco de cómo controlamos los sesgos. Hubo una asignación aleatoria simple, fue ciego el paciente, el examinador y el clínico, hubo una calibración de los operadores, aquí está un poquitito los procedimientos operativos estándar. Por lo tanto, igual, ojalá esta presentación pueda motivar a alguien de esta maravillosa audiencia de mis queridos amigos mexicanos, porque claramente nos encantaría avanzar, hacer estudios multicéntricos, aumentar tamaños muestrales, que es muy importante, así que ojalá alguien se motive y después me escriba la posibilidad de avanzar en eso. Acá está un poco cómo se realizó este ensayo clínico. Vamos a ver un sujeto X, para que vean cómo se llevó a cabo. Aquí está, la población fueron pacientes de sexo masculino y femenino de 16 a 57 años de edad, de la región metropolitana, la capital, 18 pacientes con diagnóstico de patología periapical. Los criterios de inclusión ya los vimos, y vamos a tener dos grupos, un grupo control, 18 dientes con terapia endodóntica convencional, y el grupo experimental que iba a ser sometido de alguna manera a esta terapia regenerativa. Los pacientes fueron reclutados en dos centros, en el Centro de Salud de San Bernardo y en la Universidad, de la Clínica de la Universidad de los Andes. Esto un poquitito para ayudarnos en el reclutamiento. Créanme que reclutar pacientes que cumplan los criterios y que uno, en este filtro que hace, seleccione los que uno, además de cumplir los criterios, vea que tienen cierto compromiso con el ensayo, es complicado. Cuando cumplían los criterios de inclusión y exclusión, se hacía la aleatorización y eran invitados a participar al estudio. Se asignaban a uno de los dos grupos. Uno recibía intervención de endodoncia convencional, el otro este procedimiento regenerativo con este producto. Se hacía el seguimiento hasta los 12 meses para efecto del artículo. Ya les comenté que actualmente estamos en seguimiento de más tiempo. Y veamos un sujeto X de estos de los 18 que vieron, paciente identificado con el número 10, ID10. Vemos que es un paciente sexo masculino de 50 años, ASA2, con hipertensión arterial controlada, mesocefálico, aquí vemos un perfil recto. Vean las imágenes fotográficas del examen intraoral, un paciente con una inflamación gingival, con una no tan buena general, que además posteriormente fue manejado y tratado en periodoncia, donde vemos la imagen intraoral del arcado superior e inferior, donde el diente a tratar es el 3.5. Ven acá un paciente con cálculo supragingival en el grupo 2 y 4, el diente 3.5 llega con una restauración provisional o de infiltrada. Hacemos las pruebas de sensibilidad, que es parte del protocolo, frío y calor, la prueba eléctrica, teniendo siempre un diente control, donde vemos que el diente a evaluar el 3.5 no responde a ninguna de las pruebas de sensibilidad, frío, calor y eléctrica, y la perfusión está aumentada. Tomamos el color. Esto fue porque la oficina de OTL, la de transferencia tecnológica, en este análisis de estudio de mercado se da cuenta que para los pacientes es muy importante la parte estética. Por lo tanto, fue una variable que, si bien no era tan relevante para nosotros, la incorporamos un poco por esta situación que les comento. Se hace la prueba de vitalidad pulpar, y para que vean el protocolo de la prueba de vitalidad, usa este flujómetro, láser Doppler. Este láser Doppler fue adquirido, es un láser Doppler inglés.
que tiene una sonda que especialmente diseñada para la pieza dentaria pequeñita. Este es un equipo Moore inglés, que permite además este equipo que está acá, donde como ven ustedes podemos hacer dos mediciones en paralelo, diente, evaluar y el control, donde este PU son las unidades de perfusión, es decir, el flujo de movimiento de eritrocitos que el haz de luz que libera el láser que ven acá, que está puesto en esta férula para que quede fijo en una zona estable. Todo este procedimiento inicialmente de estandarización del uso del láser Doppler, créanme que no es tan fácil. La curva de aprendizaje cuesta, si hay mucho ruido ambiente interfiere con la medición, así que pasamos un buen rato antes de lograr estandarizar un poquitito este proceso. Pero bueno, este equipo además extrapola y saca está asociado a un software que permite sacar gráficos, análisis estadístico, etcétera, que es de mucha utilidad para un estudio. Aquí ven un poquitito cómo está asociado el equipo a el software que permite establecer unidades de perfusión y evaluar este flujo microvascular. Una imagen de más cerca. Acá ven cómo se ve el gráfico de las pruebas de vitalidad, el diente control y el diente evaluar, donde se establece UP, son unidades de perfusión arbitrarias, donde uno en el tiempo gradualmente puede ir viendo cómo el diente se va comportando. Dentro del examen hacíamos sin duda un examen radiográfico con radiografías retroalveolares. Aquí vemos la radiografía retroalveolar inicial, donde para efectos de futuras publicaciones generamos un índice, que era el que nos daba el radiólogo, un índice periapical inicial, y también un índice que van a ver más adelante. Acá el índice periapical es el de Estrella, que habla de la codificación, que significa 1, estructuras periapicales normales, hasta llegar a 8, reparación periapical completa. En este caso, el paciente tenía un índice 5 que correspondía a una periodontitis apical severa con signos de exacerbación para efectos de la imagen retroalveolar. En el caso del Combin, teníamos posibilidad de tener evidentemente una medición en sentido mesodistal, en altura, que ven acá, de 5,14, y en sentido vestíbulo palatino. Pero esto a su vez, además de estas mediciones en todos los sentidos del espacio, nos permite establecer también un índice, que era el que sacaba nuestro radiólogo, en este caso un índice para efectos del Combin, que para efectos de seguimiento es una medida muy objetiva e importante para lograr evaluar la reparación del paciente. Y acá un poco explicarles qué significa índice 0, estructura ósea intacta, 1 diámetro de radiosidad periapical mayor a 0,5 a 1 milímetro, considerando más E, que habla de la expansión de la cortical ósea periapical y de destrucción. En el caso de nuestro paciente, teníamos un índice 4 que dice que tiene un diámetro de radiolucidez periapical mayor a entre 4 a 8 milímetros. Aquí pueden ver una navegación o una imagen de estos tres sentidos del espacio. De esta forma, establecíamos un diagnóstico, que en el caso de nuestro paciente, un diagnóstico general, paciente sexo masculino, mesocefálico, perfil recto, etc., con un diente 3,5 que tenía una periodontitis apical sintomática. La intervención, un poquitito ya ustedes vieron por el estudio que hicimos, se aleatorizaba, un grupo se iba a endodoncia y el otro a regeneración, y ya explicamos cómo hacíamos el seguimiento. Acá tenemos la intervención. Bueno, hoy día estuvimos realizando un procedimiento de endodoncia regenerativa. Eso pretende implantar al interior de un diente un producto celular que viene y que se ha desarrollado en el laboratorio de la Universidad de Los Andes, que contiene una matriz, un andamiaje con células madre mesenquimales.
llega del laboratorio en un contenedor especial a una temperatura apropiada, alrededor de los 5 grados Celsius, para mantener las condiciones de viabilidad de las células madres. De esta forma, el producto se prepara en el laboratorio GMP y una vez que está preparado, llega inmediatamente con una persona capacitada y especializada en lo que es traslado hasta la clínica donde va a ser implantado en el paciente. Acuérdense que la primera etapa era muy similar: acceso, conformación, limpieza, medicación. Para esta siguiente etapa, eliminar la medicación y las células especiales, tal como si fuera un órgano que es implantado en el paciente. Por lo tanto, nuestro paciente llega, uno se asegura que esté absolutamente asintomático, sin dolor, sin molestias, pone anestesia, abre el diente en la zona palatina, se ejerce un acceso coronario y se elimina el medicamento que tenía el paciente en su interior, que estuvo cerca de 2 a 3 semanas. El medicamento consiste en hidroxicloroquina. Todo esto se trabaja en condiciones de las mayores características de bioseguridad y además con magnificación, es decir, utilizamos un microscopio, una size, para lograr tener una perfecta iluminación y una muy buena magnificación. Una vez que el paciente está preparado, con todo listo, eliminado el óxido cálcico, limpio, irrigado con energía, se sigue con la tercera. Y bueno, la tercera etapa, van a ver acá, esto es un poquitito para mostrarles, este es el certificado de análisis que nos entrega el laboratorio. Acá habla un poquitito de inspección visual, la esterilidad del producto, si viene libre de endotoxinas, la visibilidad, la pureza, etc. Este certificado es muy importante porque da la certeza y tranquilidad que estamos frente a un producto absolutamente simple. Bueno, la tercera etapa es la implantación del producto, RanoCure, que es el que llegó en este contenedor que ustedes vieron especial. Se genera previamente un sangramiento que permite darle una vía de irrigación a este implante de células, donde se toma una pinza especial y se introduce al interior del diente, como si fuera un relleno biológico de células madres mesenquimales con la matriz. Una vez que se introduce el implante RanoCure, este producto, y se deja la zona más apical del diente, empujándolo cuidadosamente con un compactador vertical, se cierra, se pone una matriz de... Bueno, es bien interesante porque, como ven ustedes ahí, efectivamente es un gel, es una gelatina que al ponerla al interior de la cavidad pulpar, con un compactador, uno la va adaptando, presionando suavemente, pierde un poquitito de agua, es como cuando uno empaca una gelatina, y se va adaptando muy bien. De hecho, mis alumnos que han tenido la posibilidad de utilizarlo, porque después del ensayo clínico y de los resultados que tuvimos, lo hemos usado muchísimas veces en muchos pacientes. La facturación se transforma en un proceso, así como se simplificó mucho la implementación, en un proceso absolutamente rápido, fácil de realizar, sin muchas complicaciones, y que de alguna manera nos da también la certeza de que estamos haciendo una terapia biológica, quizás con resultados que esperamos a muy largo plazo. Uno siempre le gustaría tener un estudio de 10 años, al parecer son bastante promisorios. Y se cierra con un biocerámico que puede ser cualquiera de los que... Ahí está después de poner el producto y empujarlo, como ustedes ven, ponemos la matriz de colágeno. El colágeno es muy importante porque si no ponemos este colágeno, e inmediatamente en contacto con el producto ponemos el biodentín, el biocerámico, el cemento hidráulico de silicato de calcio, como quieran llamarlo,
se va a ir hacia el interior del canal, no va a tener una barrera de contención. Y por lo tanto, y eso pasa también en los pacientes con diente permanente joven y ápice abierto, también ocurre. Se pone una matriz de colágeno y se cierra con un biocerámico que puede ser cualquiera de los de última generación. Hoy día utilizamos Biodentin. El paciente inmediatamente se le hace una restauración, se controla, se chequea oclusión, se toma una radiografía inmediatamente y se cifra control en una semana. Y bien, acá un poquitito para que vean imágenes. Todo esto lo hacemos bajo magnificación, un poco para estandarizar el proceso, para que además sea en condiciones en que uno vea muy bien. El microscopio permite un acceso y una visibilidad, sobre todo para la etapa de limpieza, porque acá ven cómo estamos eliminando el hidróxido de calcio, esto es antes de poner el producto, para lograr efectivamente chequear la eliminación del hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio tiene esta complejidad que muchas veces no es tan fácil de eliminar, y trabajar con magnificación nos permite todo este tipo de ventajas. Aquí ven cómo el producto se está introduciendo, acá ya no es un video, son imágenes, cómo está el interior, cómo se fue como una gelatina, ponemos la matriz de colágeno, que acá la están viendo ya en una foto más precisa. El biocerámico, insisto que nosotros usamos Biodentin y también Total Fill Fast Putty, y la restauración inmediatamente. Y no es menor contarles que en este paciente en particular, además por la envergadura de la destrucción coronaria que tenía producto de la caries y la restauración provisional, tenía indicada una incrustación. Por lo tanto, aprovechamos que en la clínica rehabilitación y los alumnos están utilizando CEREC y se le hizo además inmediatamente la restauración. Bueno, estos son los alumnos que están ahí viendo cómo se hace, qué sé yo, el CEREC. Y por lo tanto, el paciente además se fue con su rehabilitación, para que vean que no es una contraindicación que el paciente tenga que hacerse una rehabilitación tipo de incrustación. Sí es, el paciente requiere una rehabilitación tipo corona, porque si va a requerir una espiga que va a ir al interior del canal, claramente ahí no tiene indicación. Y acá está, bueno, la recortadora haciendo su trabajo para que el paciente, como ustedes ven acá, quede con su incrustación cementada, funcional y con su terapia de regeneración. Y bueno, empieza el seguimiento, donde el protocolo establece que hay que hacer pruebas de sensibilidad, vitalidad, y aquí vamos viendo cómo el paciente a lo largo del tiempo, siempre teniendo un diente control, no responde a las pruebas de sensibilidad, a la percusión ya no tiene molestias a la percusión, empezamos a hacer las pruebas de vitalidad con láser Doppler en el tiempo. Recuerden que habíamos tomado el color de las piezas dentarias a propósito de la necesidad de escuchar un poco, hacernos cargo de los pacientes, que les interesa mucho la estética. Acá tenemos seguimiento ya a los 12 meses de las pruebas de sensibilidad. Yo insisto, no le creo a esto, pero bueno, hasta ahí no las hago yo. Y el paciente decía que sentía algo, algunos relatan algo así como un hormigueo. Yo los voy a contar, pero yo soy un poco escéptica, no me gustan las pruebas de sensibilidad, insisto. Y vamos viendo un poquitito también los cambios que hubiera en términos del color. Acá ven pruebas de vitalidad del diente control con láser Doppler versus el diente a evaluar. Imágenes radiográficas de seguimiento a los 12 meses, donde logran ver cómo pasamos de recuerden que teníamos un índice periapical, no recuerdo el número, pero que acá está, donde tenemos la secuencia radiográfica desde la inicial, 3, 6 meses y 12 meses,
donde nos pasamos de un índice periapical 5, es decir, periodontitis apical severa con signos de exacerbación, a los 12 meses a 1, estructuras periapicales normales. Ahí está. Bueno, créanme que yo estaba así igual con este estudio, porque igual nos fuimos un poquitito a las patas de los caballos, es decir, uno no sabe qué va a pasar. De verdad, este paciente no tenía una lesión apical tan extensa. Teníamos pacientes con lesiones apicales muy extensas, con compromiso de la cortical alveolar, donde tuvimos reparación en todos los pacientes. Claramente no en todos llegando a índice 1 o 0 en el caso del CBCT, pero sí muy, muy avanzado, con muy buenas reparaciones. Y acá tenemos el combing del seguimiento a los 6 meses al año. Por lo tanto, un poco si vemos los resultados que tuvimos de permanencia del diente en boca, disminución del tamaño de la lesión, dientes asintomáticos, dientes sin alteración de coloración y vitalidad pulpar, podríamos hacer un check en relación a este resultado. Podríamos decir que hubo seguridad en esta terapia regenerativa en el 100% de los casos, no hubo fractura, no hubo dolor severo, ni moderado, ni inflamación extraoral. Acá ven un poquitito el periodo de seguimiento en términos de éxito en un año, tanto el grupo de endodoncia como el de regeneración, que sí, pueden decirlo, es un tamaño muestral pequeño, nos gustaría más grande, sí, efectivamente es así, pero nos quedamos contentos porque igual es un resultado muy bueno, el tamaño muestral es algo que queremos y pretendemos aumentar, y aquí ven algunas características demográficas del tipo de pieza dentaria. Acá como características teníamos dientes unirradiculares, desde incisivos hasta premolares. Vean los diagnósticos, patologías todas periapicales, desde absceso apical crónico, agudo, periodontitis apical sintomática y asintomática, un poquitito asociada y siguiendo la clasificación de la Asociación Americana de Endodoncia. Un poco qué pasó con las pruebas de sensibilidad a lo largo del tiempo, tanto eléctrica como frío. A lo largo del tiempo pasamos de una respuesta de no responde a responde, donde teníamos gradualmente piezas dentarias que fueron respondiendo, pacientes, perdón, a las pruebas de sensibilidad. En relación a las unidades de perfusión, les voy a mostrar mejor más adelante un gráfico que es más claro, pero veamos un poquitito las lesiones apicales, donde teníamos la inicial a los 6 meses y a los 12 meses, un seguimiento que permitía hablar de clara reparación. Este paciente en particular les traje el seguimiento a los 24 meses. Aquí está con su linda incrustación todavía en boca. Acá podemos ver el biodentín y nuestro paciente absolutamente con reparación apical. Y nos pasamos de un índice periapical 5 a un 1 a los 24 meses, y un poco contarles también que evidentemente los pacientes con patología endodóntica o con terapia endodóntica convencional también tuvieron éxito y reparación. Ahora, es verdad, porque si tenemos tasas de éxito en endodoncia convencional que son buenas, pero que no hablan de un 100%, sino que hablan de un 60, 70, un 90 y tanto, acá tuvimos un 100. Bueno, además de que me pueden decir el tamaño muestral es pequeño, está bien, lo acepto, sí, ya nos gustaría más, es verdad. Pero también los operadores eran 2 operadores muy calificados. Yo acá no pude, ética poner hartas condiciones para evitar que haya algún tipo de manipulación de los resultados, en términos de que si yo hacía la terapia endodóntica convencional y a mí me interesaba que resultara mejor la otra, podría ser, cosa que no iba a hacer, pero para evitar ese tipo de cosas,
Las terapias endodónticas no las pude hacer yo, a mí me tocó hacer las intervenciones de las terapias regenerativas, por lo tanto las terapias endodónticas convencionales las hizo dos operadores calibrados, especialistas, expertos que ocuparon mucha tecnología, pero además estaban muy capacitados, hicieron mecanizadas, termoplásticas, se estandarizaron procesos, la preparación química, y por lo tanto eso también probablemente influyó en el éxito de esta terapia. Vamos a ver un poquitito la comparación del tamaño de la lesión en milímetros a lo largo del tiempo. Lo que ocurrió, y esto es bien interesante, que en el sentido anteroposterior fue donde encontramos diferencias estadísticamente significativas en el tamaño de la lesión anteroposterior en relación a ambos grupos. Es decir, acá hubo una mayor rapidez de reparación de la lesión en este sentido. Igual es interesante porque anteroposterior es precisamente la dimensión que nos perdemos en las radiografías convencionales, es la que te da el combin en la profundidad. Así que acá es donde más rápida, una reparación más rápida de estas lesiones. Acá tienen otro caso de otro paciente X, donde ven también a los 12 meses índices que fueron desde el 5 hasta 2 y que probablemente en el seguimiento actual tengamos pacientes ya con índices 1 con reparación total. Seguimiento de pacientes 24 meses de las lesiones apicales. Acá tenemos 24 meses también el combin, donde ven una increíble disminución, pacientes con 10 milímetros y 7, vamos avanzando disminuciones de 2,9 a 3,07 tamaño de la lesión. Así que esta fue la tónica de todos los pacientes de reparación, y de hecho que los pacientes con compromisos de la cortical alveolar también tuvimos más rápida reparación de la cortical alveolar en los pacientes con la terapia de regeneración. En relación a la prueba de vitalidad, las unidades de perfusión que hablan un poquitito de el movimiento de los eritrocitos extrapolables a la irrigación, a la vitalidad. En el seguimiento de las unidades de perfusión fuimos viendo cómo en el tiempo estas unidades de perfusión fueron gradualmente aumentando. En relación al compromiso de la cortical alveolar, ven cómo en el grupo con endodoncia tuvimos un 83% de no compromiso versus un 89% en el grupo de REPS. Por lo tanto, el grupo de regeneración tuvo un mejor comportamiento reparador del hueso de la cortical alveolar versus el grupo de endodoncia convencional. Acá ven algunas otras imágenes de otros pacientes, para que no crean que les estoy mostrando uno en particular, de cómo gradualmente en el combin, que para mí es el más claramente decidor, acá tenemos compromiso de la cortical alveolar, como ya no tenemos en el paciente en el seguimiento a los 12 meses. Acá ven las unidades de perfusión que recién les mencionaba, que inicialmente pasamos de 60,6% y gradualmente fueron aumentando a lo largo del tiempo a un 74% hasta llegar a un 78% a los 12 meses, lo que es extrapolable a hablar de que tenemos una perfusión y por lo tanto un diente que al parecer podríamos decir que está regenerándose porque tiene irrigación y por lo tanto al parecer vitalidad. Como conclusiones preliminares, porque claramente me gustaría mostrarles, si Dios quiere a futuro, seguimiento de 3, 5 años y ojalá más. Es complejo, los pacientes se pierden en el seguimiento, pero veamos. El sistema R funciona. El sistema R es este producto de las células encapsuladas en la matriz. Es seguro, al parecer logra regeneración, repara el hueso y podría ser una alternativa de tratamiento más biológico que no reemplaza la endodoncia convencional, sino ofrece otra opción más para terapias que pudieran tener indicaciones o pudiera ser una alternativa para nuestros pacientes. ¿Qué es lo que esperamos?
de acuerdo a la literatura, esperamos un tratamiento biológico que pueda permitir restaurar la homeostasis, recuperar las defensas de este paciente, para que tenga la posibilidad de una mayor sobrevivencia de este diente en boca. Aquí está nuevamente nuestro artículo, acá ya les mostré este diagrama de flujo, y comentarles que este artículo, además, que fue publicado en 2020 en Journal Dental Research, tuvo un premio en 2021 al mejor artículo clínico publicado en JDR. Esto, créanme, que fue para nuestro equipo una increíble sorpresa, inesperable, una alegría que no les puedo comentar cómo fue, porque ya es increíble publicar en esta revista, es mi primer artículo publicado acá y el de mi equipo, pero haber obtenido un premio, el mejor artículo del año por esta publicación, fue increíble. Así es que está un poquitito, y a propósito, también fue online, también nos perdimos la ida a recibir el premio, 2 premios. Uno nunca se saca premios tan fácilmente, y los 2 premios no pudimos ir a recibirlos. Pero bueno, acá está parte del equipo, la publicación: Gastón Mesa, Denis Burrascola, María Andrea Quesada, Guillermo Concha, Valeria Ramírez, Ioannis Angelopoulos, Manu Curí, María Ignacia Cádiz. For the paper, Cell-Based Regenerative Endodontics for Treatment of Periapical Lesions, a randomized controlled phase 1-2 clinical trial. The winner of ADR 8. Y bueno, avanzando además en que recuerden que era una triada de equipo: mundo clínico, mundo ciencias básicas, OTL, Oficina de Transferencia Tecnológica. El año pasado, en julio, no, un poquito más, nos adjudicamos, ya nos dieron la patente en Estados Unidos. Acuérdense que está en proceso de solicitud, cosa que también fue una increíble noticia. Por lo tanto, frente a la pregunta si estamos listos para ofrecer terapia celular en Chile, creemos que sí. Y quiero mostrarles un caso que está fuera del ensayo clínico controlado. Este chico, que consulta la clínica de la Universidad de los Andes, llega con esta imagen que pueden ver acá: un paciente de 18 años, sexo masculino, ASA 1, que está en un tratamiento de ortodoncia, un paciente con buen estado de salud bucal en general, buena higiene, y que consulta por esta situación que ustedes ven acá, que igual impacta bastante porque es un paciente joven, con todas sus piezas dentarias, en un tratamiento de ortodoncia, y en la anamnesis el paciente cuenta que fue a un centro de urgencia porque tuvo un dolor, y finalmente terminó con la imagen que ustedes ven acá. Y bueno, acá se encuentran con la radiografía retroalveolar, donde se ve una muy extensa lesión del diente lateral del 1.2, asociado a una fístula, bueno, una imagen compatible. Ahí nos preguntábamos qué pasó, qué fue lo que ocurrió, quizás ustedes también. Pero bueno, indagando un poquitito en el manejo de la urgencia, lo que ocurrió fue que él, con su absceso y su dolor, fue a solicitar atención, y al hacer la acción de urgencia, que era una trepanación, el dentista accidentalmente empezó la trepanación a cavidad de acceso, pensando caer al vacío, me imagino, sentir esta sensación de espacio, no llegó nunca, y finalmente perforó el diente, perforó raíz, perforó periodonto, perforó tejido periodontal en sí. Y esto es lo que ustedes ven acá: una enorme perforación en el manejo de una urgencia endodóntica asociada a un foco infeccioso. Y así llegó con nosotros. La primera sesión, ¿qué es lo que hicimos? Entramos al canal porque en la urgencia finalmente no lograron entrar y lograr una correcta limpieza del canal, así que aquí pueden ver cómo logramos entrar al canal. Manejamos el cierre dentro de lo que pudimos de esta perforación con un vidrio ionómero de restauración,
y lo manejamos. Aquí ven cómo estamos tratando de instrumentar lo mejor que podemos, y dejamos esto con un cemento quirúrgico después de poner el vidrio. Posteriormente el paciente viene una semana después, donde retiramos el cemento quirúrgico, e inmediatamente retirado logran ver cómo se ve la perforación sellada con el vidrioinómero, la encía ya retraída, producto de que ya no hay tejido óseo. Este collarete que tenía fue perdido evidentemente, pero logramos ver que es un paciente que se ve muchísimo mejor a como estaba, y empezamos la terapia endodóntica, donde ya hacemos la conductometría, ya no está la comunicación y no hay comunicación, y estamos aislando de la mejor forma. Hacemos la primera sesión, hacemos limpieza y conformación, irrigación, medicación con hidróxido de calcio, y es donde el ensayo clínico ya había prácticamente terminado, tenía resultados muy promisorios, con pacientes con lesiones apicales que habían reparado increíblemente, corticales también, y le propusimos a este paciente este tratamiento, pensando en que particularmente lo que queríamos era rápidamente lograr reparación del tejido óseo. Él y sus padres aceptaron, firmó el consentimiento informado, especialmente diseñado. Aquí estamos haciendo una preparación, activación sónica. Ven acá como en el secado vamos viendo cómo el canal todavía no está del todo limpio, y aquí ven el escáner del diente, donde se logra ver la perforación, el gran tamaño de la lesión. Se dan cuenta, una extensa lesión, la perforación, a qué nivel está saliendo, y el compromiso de la cortical vestibular. Aquí hay otra imagen, voy a avanzar. Esta es bien importante porque aquí objetivamente tenemos clara el compromiso de la lesión, de la extensión, y cómo la cortical vestibular está comprometida. Y bueno, evidentemente, porque si no tenemos un correcto manejo de los tejidos blandos, una buena salud periodontal, esto no va a funcionar, así que también es interesante lograr una superficie biocompatible lo más lisa y biocompatible posible, y por lo tanto lo que hacemos es hacer una muy buena rehabilitación con una resina muy pulida, muy bien manejada, que nos ayuda a rehabilitación, para que además logremos una correcta posición y no una eterna inflamación del tejido gingival. Aquí logran ver cómo esto se va manejando bien, la encía se ve en bastante buenas condiciones. Acá el rehabilitador está haciendo el pulido. Se fijan cómo evitamos que se genere, y solicitamos el producto. Acá llega nuestro certificado de calidad, hacemos la apertura, llegan las células. Acá está el producto que viene en este Eppendorf de consistencia gel, esta gelatina, y es insertado en el interior del canal. Acuérdense que en la segunda sesión generamos en este caso no es un sangramiento, es más bien asegurar una vía de nutrición al producto. Acá no se espera que se llene el canal, porque si no sería otra cosa. No esperamos que se llene el canal de sangre, sino que se genere una pequeña zona de sangramiento apical, para asegurarnos que este producto va a recibir una irrigación sanguínea, y no que se va a necrosar y no va a recibir ninguna vía de aporte nutricional. Aquí se está introduciendo el producto, que como ven es esta gelatina, que incluso se puede fragmentar para poner en distintos trocitos, y que es compactado con este compactador vertical, que permite una ubicación y una correcta sellado tridimensional, que es como lo que uno idealmente busca en un material de obturación.
duración. Ponemos la matriz de colágeno, como les dije, para evitar que el material que viene inmediatamente se vaya al interior del canal y ocupe un espacio que necesitamos para este producto. Y posteriormente hacemos la rehabilitación inmediata. Aquí está el tratamiento del paciente en la sesión de control. Aquí vemos la radiografía inicial y la radiografía de control posterior. Acá tenemos inicial, implantación del producto y 12 meses post-implantación. Acá tenemos el combing inicial, donde vemos un poquitito lo que les mostraba, una lesión de 15, dice por ahí, 16, tanto, y actualmente tenemos un paciente con prácticamente completa reparación de la lesión apical ósea. Miren nuevamente, se ve esta zona nodular con como si fuera un tejido entinario ahí, como un puente entinario, y con una reparación increíble. La cortical está perfecta. Por lo tanto, incluso si el paciente quisiera hacerse un implante o se fracturara este diente o lo que sea, está en una mejor posición para ponerse un implante también, cosa que no es lo ideal, pero el paciente está perfecto hoy día. Acá está la imagen previa y la imagen post. Es importante contarles que el paciente durante el tratamiento, en este periodo de seguimiento, se detuvo el movimiento de ortodoncia, si bien los brackets están, pero ya no hubo movimiento. Preferimos evitar, no hay muchos reportes en la literatura asociados a qué pasa, pero preferimos no generar otra instancia, otro estímulo que pudiera afectar este proceso. Acá tenemos nuestro seguimiento y vamos a escuchar una pequeña, la patología con la que un pequeño video del paciente es una perforación, un diente con una cavidad muy importante, un diente definitivo, un muy buen estado general de salud bucal, donde el dentista accidentalmente, al parecer, intentando aliviar un dolor o una infección que presentaba a Álvaro, finalmente perfora el diente, perfora el hueso y sale incluso comprometiendo el tejido blanco. De esa forma, dada la complejidad del caso, es que pensamos que para nuestro paciente la mejor alternativa era buscar la forma de regenerar el hueso, ofreciéndole la terapia regenerativa que hemos desarrollado en nuestro laboratorio, que es CellStem 3D. El diente está súper bien, está sano, ya no me duele, al comer, al beber ya no me tirita, o sea, encuentro que se hizo un muy buen trabajo porque el diente está muy, muy bien y cambió rotundamente en cómo llegué yo a la clínica, se lo recomiendo al 100%. Bien, bueno, este caso también lo publicamos, fue publicado el año 2020, fue publicado con el título de terapia celular halogénica en diente maduro con periodontitis apical en una perforación radicular accidental. También lo pueden ver, así que también fue un gran logro. Ahora, un poco contándoles, porque el título de la presentación era Avances en Regeneración Pulpar, y les quiero contar como primicia en que estamos hoy. Claramente, todas las terapias tienen algunos inconvenientes y la terapia celular no está exenta de ello. ¿Qué problemas tiene la terapia celular? Tiene problemas algunos que es complejo muchas veces el proceso técnico, el producto tiene que estar en fresco, esta terapia dura 4 días más o menos en un refrigerador a 4 grados. Todo eso hace que la terapia no sea tan asequible y fácil de utilizar por esto de que sea un producto celular en fresco. Por lo tanto, ¿en qué estamos hoy?
estamos avanzando a un producto que ya no va a llevar las células madres, va a llevar el producto de las células madres, que son las vesículas extracelulares. Esta es una alternativa de la medicina regenerativa libre de células, pensando en facilitarle al dentista tener un producto on the shelf, listo para utilizar, con menos complicaciones desde el punto de vista práctico. ¿Qué son las vesículas extracelulares? Es un producto de la misma célula madre, son nanopartículas extracelulares, constituidas por microvesículas que son secretadas con efecto de la matriz extracelular. De esta forma, estas matrices extracelulares, exosomas, vesículas, etcétera, son las que vamos a encapsular en esta matriz para entregar un producto mejor. ¿Qué ventajas tendría? Menos riesgo, formato más seguro, conservación por periodos largos, una producción a gran escala, lo que haría el producto mucho más barato, administración más exacta de ciertas dosis, no requería un producto de extracción tan invasivo, ahorro de tiempo, es decir, una serie de cosas en las que actualmente estamos. Por lo tanto, para terminar, en honor al tiempo, ya llevo hablando casi 2 horas, no sé cómo lo he hecho, aquí en Chile son casi las 2 de la mañana, así que de aquí me voy de fiesta, aunque mañana trabajo, pero bueno, yo sé con mis amigos mexicanos, así que con algo pequeño esperamos lograr hacer pequeños cambios en la salud bucal de nuestros pacientes. Así que infinitas gracias por este tiempo, espero que haya sido de agrado a ustedes, y cierro esta presentación con mis tan recordadas vacaciones de verano en la Patagonia de Chile. Muchas gracias.